Bueno, mis hermanos, hoy comenzamos capítulo nuevo de la Confesión Bautista de Fe de 1689, titulada De la seguridad de la gracia y la salvación. Déjame llegar aquí. Okay. Y es interesante cómo este capítulo viene siendo una continuidad de la perseverancia del capítulo anterior, acerca de la perseverancia de los santos, y vimos que esa perseverancia viene dado por aquellos que son aceptados en el amado. Vimos que es Dios quien provee, capacita, instruye. Vemos cómo Dios, a través de su llamado, somos eficazmente llamados, hemos sido santificados por su Espíritu y nos ha dotado de una preciosa fe, la cual el Señor permite que nosotros primeramente experimentemos el arrepentimiento de nuestros pecados. Esa es parte del llamado, parte de la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces también somos no solamente capacitados por el Espíritu Santo, sino que viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y eso es algo muy importante, hermanos, porque nos da seguridad de que no estamos solos, de que no estamos en este camino haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de agradar al Señor, porque eso también trae dos grandes errores. Uno, que nos confiemos en que, bueno, estoy haciendo esto, yo debo ser salvo. Y lo otro es que, por supuesto, claro, el Señor me salvó porque sabe que yo iba a hacer estas cosas. Entonces, prácticamente, si continuamos con ese tipo de pensamiento, lo que hacemos es que al final la gloria la queremos poner sobre nosotros y no sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mayormente siempre lo que vemos a lo largo de las Escrituras es que uno de los frutos que debe producir en el creyente es humildad. Nosotros no somos los que hacemos, es Dios que hace en nosotros, por nosotros. Entonces, más que nada, más que cualquier tipo de poder albergar algún sentimiento de orgullo, lo que debemos darle gracias a Dios de que, siendo nosotros lo que somos y a pesar de lo que somos, Dios decidió amarnos y mostrar su gloria con seres como nosotros. Entonces, hermano, empezaremos hoy el capítulo, el párrafo número 1 de la seguridad de la salvación. Y quisiera verlo con dos encabezados. Primero lo titularemos, vamos a ver primeramente en la primera mitad del párrafo 1, una esperanza falsa. Y segundo, vamos a ver una esperanza verdadera. Y dice los autores de la Confesión de Fe: aunque los que son creyentes solo por un tiempo y otros hombres no regenerados se engañen vanamente con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación, esperanza de ellos que perecerá. Y vamos a ver esta primera mitad, y es que los autores de la Confesión de Fe comienzan este capítulo con los que tienen una esperanza falsa. Y esto llega a ser, hermanos, tan engañosa y dañina que hasta el propio corazón del hombre, que es tan engañoso ya de por sí, que puede llevar a creer a una persona por mucho tiempo y sin embargo no tener la fe verdadera. Y por eso los autores de la Confesión de Fe empiezan como que argumentando este error, esta advertencia, porque es una advertencia muy común de tú sentirte llamado, de tú sentirte un hijo de Dios, de tú sentirte porque estás viniendo a la iglesia, porque te sientes bien, porque tienes un grupo que todo el mundo te saluda, te respeta. No, hermano, pero eso no es salvación.
eso no es una seguridad de la salvación. Y qué bueno que por la gracia de Dios nosotros en el estudio, en los 17 capítulos anteriores que hemos estudiado la Confesión Bautista de Fe, hemos tenido que pasar por el decreto de Dios, por la providencia de Dios. Y ahí vemos cómo es Dios quien provee de esta salvación. Acabamos de pasar también por el capítulo de las buenas obras. Y esto nos abre más la vista y nos lleva a nosotros a que meditemos en cómo estamos andando en la fe cristiana. Y hermano, si hay algo que debemos nosotros hacernos regularmente es un autoanálisis. Porque muchas veces pudiéramos estar viviendo de experiencias pasadas. ¿Y a qué me refiero? Son esas experiencias que a veces en un momento de aflicción, tú le oraste a Dios, el Señor te respondió y tú dices, nada, claro, el Señor me respondió porque soy su hijo. Y ahí has llevado una vida desastrosa espiritualmente, que prácticamente el único que se cree que es cristiano eres tú, pero tú dices, nada, pero el Señor me ama porque yo me acuerdo aquella vez que yo le oré tan fervientemente que el Señor me respondió. Y estás trocando la seguridad de la salvación con una misericordia extrema que tuvo Dios en un momento de tu vida y en la cual tú te basas en eso para seguirte creyendo cristiano. Y eso, hermano, mira, es muy importante que cada uno nos probemos a sí mismo. Y por eso los autores de la Confesión de Fe, para evitar una falsa seguridad, que nosotros nos autoanalicemos. Ahora, la seguridad un creyente sí la puede vivir, porque nosotros no estamos experimentando una seguridad, porque la gracia de Dios es verdad. Nosotros no tenemos, la gracia no tiene que ser validada como verdadera, sino la seguridad de la gracia y de la salvación es que es nuestra. Es Dios fue quien nos las dio. Y en eso es donde está la seguridad. No que si yo la creo si es verdad o no. No, no es si yo la crea. Es que Dios la pone en cada uno de nosotros. Y como evidencia salen las buenas obras. Entonces, es importante, vamos a estar viendo varios versículos que hablaban acerca de esto. Y uno clásico cuando vemos acerca de las falsas o los errores que podemos cometer creyéndonos que somos salvos o que somos regenerados, nos viene a un texto muy famoso que me gustaría realmente, voy a dar varias pistas. Es un texto que realmente lo citamos cuando vamos a hablar de que no en todos los corazones llega correctamente la palabra de Dios, y ese es la parábola del sembrador. Un premio para ti, hermano. Y hermano, curiosamente, cuando nosotros vayamos a Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 20, ¿cómo podemos ver, y esto realmente lo he estado estudiando y me llamó la atención, que de los 4 ejemplos que Cristo pone de el sembrado, de donde caía la semilla, 3 de ellos caen en tierra infértil? O sea, de los 4 ejemplos que el Señor Jesucristo da, el 75% no dio fruto. Y eso es algo, hermano, que nos debe llamar la atención. Sí, mi hermano. Muy pronto, pero escuché una prédica de Spurgeon que me ayudó mucho. Creo que a todos nos ayuda mucho si entendemos lo que él dijo. En una de sus prédicas dijo que el verdadero creyente, el verdadero cristiano, desea de corazón la santidad, desea de corazón buscar la voluntad de Dios, pero el falso no desea la santidad, no desea agradar a Dios, sino a sí mismo. Y me ayudó mucho, creo que es verdad. El verdadero creyente verdaderamente desea agradar a Dios y la santidad. Sí, no, es una realidad. Pero en el proceso, un creyente temporal, vamos a llamarlo de esa manera, o uno que tenga falsa esperanza, puede llegar a sentir, a autodisciplinarse
para lograr estar haciendo lo que Dios quiere por un tiempo. Pero como yo he tenido oportunidad también de hablarle a otros hermanos o a otras personas que a veces uno te das cuenta que no están andando rectamente y tú como no sabes si va a ser llamado o no, pero hay una realidad. Un cristiano da frutos de que es creyente. Y una de las cosas es que es una persona humilde, una persona que mientras más se acerca a la palabra de Dios, no te levanta más la quijada para ver por encima del hombro a todos los demás. Al contrario, te hace más dependiente de la gracia porque tú ves lo que tú eres, lo que hizo tu pecado, pero lo que el Señor ha hecho contigo por la gracia. Entonces, cuando nosotros vemos el relato, vemos cómo, vamos a Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 20. Vamos a estarlo leyendo por secciones. Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 4, versículo 1 al 20. Marcos 4. Sí, Marcos 4. Y aquí vemos cómo, vemos en el versículo 1, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales de donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio frutos, pues brotó y creció y produjo a 30, a 50 y a 100 por uno. Y entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y adelantando entonces un poco el relato, llegamos al versículo 15 y vemos que el mismo Señor empieza a darle la explicación a los apóstoles porque ellos no entendieron en ese momento. Y primeramente, el primer llamado, primera advertencia que Dios da, dice que estos caen, son los que junto al camino y en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y aquí vemos, hermanos, que parte de la guerra que tenemos nosotros como creyentes, y por eso es que tenemos que estar autoanalizándonos. Y estos ejemplos podemos verlo, que son personas que oyen el evangelio, pero son de los que, mira, tu mensaje es, o como le dijo, ¿cómo se llama el que le predicó Juan? Herodes, ¿no? Estos son de los que casi lo persuaden, pero no llegaron a nada. ¿Por qué? Porque Satanás le quitó la palabra sembrada que cayó cerca de su corazón. Entonces son esas personas que tú les predicas y te parecen buena gente. Y son de los que te dicen, chico, yo creo en Dios. Y de hecho, yo veo que me gusta hablar contigo. De hecho, mira, yo soy una buena persona. Yo no he matado a nadie. Yo no soy como Hitler. Yo no soy como Mussolini. Yo me considero buena persona y sí, me gusta hablar. Pero te das cuenta que eso no es una esperanza verdadera. Este es el segundo caso que vemos en el versículo 16. Estos son los que asimismo, los que fueron sembrados en los pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, en este caso, la persona la recibe con gozo.
él no muestra ninguna resistencia a la predicación. Y hermano, es tan engañoso el corazón que muchas veces estamos dentro de las iglesias y sobre todo eso se da en las iglesias tumultuosas. Hermano, hay creyentes o personas que están 10, 15, 20, 30 años, hermanos, en una iglesia y no entienden que sus frutos no son verdaderos. Ellos se están autoengañando de que, pero yo voy todos los domingos, yo doy el diezmo, yo ofrendo, doy dinero a la iglesia. No es venir todos los domingos, aunque es bueno venir todos los domingos, no estoy en contra de la asistencia regular. Ni es por el hecho de diezmar, no estoy en contra de la ofrenda, es parte de la adoración de un creyente. El tema es lo que te motiva a hacerlo. ¿Te motiva que te vean o te motiva porque Dios ha tocado tu corazón y es una muestra de lo agradecido que tú estás con Dios? Y como ejemplo podemos ver cuando vinieron a dar todos esos ricos, dice que ellos dieron montones de cosas, pero hubo una viuda pobre que dio ¿qué? 2 blancas. Comparado a esas 2 blancas, todo lo que habían entregado no era casi nada, pero resulta que ella dio todo lo que tenía. Entonces, no es dar, es el motivo con que tú das. Entonces, bajo esas circunstancias, hermano, podemos estar engañados, creyendo que somos, y a la verdad vemos, y es un juego cruel, creerte cristiano y no serlo. Porque te puedes autoengañar, mi hermano, pero como decía mi hermano en su comentario, el verdadero creyente ama buscar de Dios. El verdadero creyente ama buscar de su palabra. Puede caer, pero siente ese dolor que tiene que venir en arrepentimiento, no en remordimiento. Como mismo tenemos el ejemplo también de Judas, pero bueno, vamos a verlo más adelante para no brincarnos el texto. El tercer ejemplo vemos que estos oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y de la codicia de otras cosas, les roban eso. Esos son los que ponen, y no estoy en contra de los que trabajan, pero hermano, no es desvivirse por las cosas materiales de este mundo. No estoy predicando que la pobreza extrema, mientras más pobres somos, más cerca de Dios estamos. No. Es bueno que hayan creyentes que tengan dueños de negocio, que tengan sus trabajos, que se esfuercen por dar un servicio, que tenga sus propias habilidades, pero eso no debe ponerlo por encima de la responsabilidad de acercarnos a Dios. Y entendemos que en este país hay personas que a veces los domingos tienen que trabajar, doctores o mecánicos, o como mi profesión, que a veces tengo que ir uno que otro domingo a dar un servicio de emergencia, pero no es poner eso por encima de lo que Dios ordena. Entonces, y aquí hay 2 cosas intrínsecas en este tercer caso, y es que el engaño de la riqueza. No, yo no puedo cerrar el domingo porque, muchacho, pierde una cantidad de clientes tremenda. Y dice, y la codicia de otras cosas. Hermanos, nos enredamos tanto en este mundo y a veces, vamos a decir, a veces es comprensible, porque a veces lo vemos como necesidades cotidianas, necesarias. Pero la cosa es más el tiempo que dedico a las cosas temporales de este mundo o a las cosas de nuestro Señor. Y entendemos que a veces tenemos responsabilidades, tenemos cosas que hacer, pero tenemos que sopesar cómo estoy agradando a mi Dios, aún con mis responsabilidades, aún con mi trabajo. Y eso, hermanos, nos puede llevar tanto tiempo
nos puede enredar tanto que no tengo tiempo de ir a la iglesia. Voy a ver si voy la semana que viene. Y la otra semana, wow, es que tengo que terminar este proyecto. Voy la semana que viene. Mi hermano, eso está siendo un tropiezo grande en tu vida. Mírate, cerciórate, analízalo bajo la palabra de Dios, si es una bendición o te está trayendo un problema que te está alejando de Dios. Como ejemplo también vamos a buscar Job, capítulo 8, versículos 13 y 14. Y entre ese engaño, hermano, pueden llegar hasta tener liderazgo en la iglesia. Y a veces yo digo esto del liderazgo y realmente el otro día cuando hicimos las votaciones, no sé quién se habrá dado cuenta, pero yo estaba muerto de nervio ahí hablándole. Porque entiendo, hermano, la responsabilidad delante de Dios de enseñar su palabra a siervos de Él. Que Dios me libre, hermano, de poder, de alguna manera, mis palabras sean torcidas o con un sentimiento equivocado y por tal de estar yo en una posición, les esté enseñando o esté usando la palabra de Dios con motivos erróneos. Que Dios me guarde de eso y nos guarde a cada uno de nosotros. Esto no es solamente a los líderes, sino aún a aquellos que de cierta manera Dios los usa para predicarle a otras personas. Que Dios nos guarde de ese orgullo. Dice Job, quien lo tenga, por favor, Job capítulo 8, versículos 13 y 14. Yo la tengo. Sí, hermano, léelo. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. ¿Qué pasa con la tela de araña? Atrapa. Te atrapa, pero ¿qué tan dura es? Es muy frágil. Sigue el versículo más abajo, por favor. El 15. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. ¿Qué está mostrando? Una debilidad. ¿Dónde está tu confianza? ¿Está en la riqueza? ¿Está en lo que tú puedes hacer? ¿Está en lo que tú piensas que eres? ¿O está en Dios? Y fíjate cómo lo compara. Es como si te hubieras agarrado de una tela de araña. Te envuelve, pero no te sostiene. Es como si te agarraras de una casa y la casa tiene comején. Te vas a agarrar de ella y se va a derrumbar. Porque te está poniendo ejemplos que son como materiales. Hermano, nuestra fe no está anclada a una casa, a un castillo, a un reino temporal. No, ahora salió el presidente, ahora sí se va a arreglar todo. O wow, ahora salió este presidente, ahora se va a dañar todo. No. Nuestra esperanza está en el que pone y quita reyes, no en el rey que esté gobernando en el momento. Nuestra esperanza está en Dios. Pero en lo que el verdadero creyente viene enfocado y conociendo, y entre sus batallas, sus pérdidas y sus victorias, tropieza y se cae, pero él sabe dónde poner su esperanza. Pero el que está engañado vive pensando que él está seguro en donde se agarra o en lo que tiene. Y esa es la explicación que venía dando Job. Vamos a buscar Juan capítulo 6, versículos 64 al 66. Juan capítulo 6, versículos 64 al 66. Léalo, hermano. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí
si no le fuere dado del Padre. ¿La 66 también? Sí. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Que vamos a entrar en el contexto del texto. Estaba el Señor, llama a sus 12, muchos de los que seguían a Cristo estaban viendo no solo los milagros de Jesús, sino estaban viendo los milagros que estaban haciendo los apóstoles por el nombre de Jesús. Y se le acercaron, ¿cuántos? Muchos apóstoles que eran, dice, seguidores de Jesús. Pero resulta ser que Cristo les empezó a hablar en el Sermón del Monte, ellos empezaron a escuchar su palabra y vieron que la norma era como muy alta, muy severa. ¿Y qué decidieron? Retirarse. Entonces, podemos, hermano, ver personas, y esto se los digo y te lo repito, hermano, por eso debemos cada uno de nosotros examinarnos. Podemos estar escuchando, estar sermón tras sermón, estar escuchando sermones de otros pastores, pero cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, porque podemos encontrar personas fieles en YouTube, pero también podemos encontrar de todo en el mercado. Cuando nosotros somos expuestos a la veracidad de la palabra de Dios, ocurren dos cosas. O tu fe se asienta más en el Señor, o tú sales de la iglesia. Y ese es el propósito de la palabra de Dios. Y muchas veces la gente dice, no, es que yo no entiendo que a veces las iglesias, ¿cómo el Señor permite que las iglesias se dividen? Claro, tienen que dividirse. Dios separa las cabras de sus ovejas. Dios separa la escoria del oro. La palabra de Dios hace eso. Y qué bueno que es la palabra de Dios. Qué bueno que es la palabra de Dios. Y lo bueno es, hermanos, que cada uno de nosotros podamos autoanalizarnos para no vivir engañados. Y es tan engañoso, hermano, te digo, por eso los autores de la Confesión de Fe se centraron tanto en esta seguridad de la gracia y la salvación, que podemos ver también el ejemplo de cuando estaba en el juicio. Mateo 7, vamos a Mateo 7, 22 y 23. Aquí lo tengo. Sí, hermana, léalo. Muchos me dirán en aquel Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera Demonios, ajá. demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, ese es un versículo duro. Esa gente llegaron a hacer cosas que nosotros todavía no hemos hecho. Muchas veces nosotros predicamos en su nombre, pero yo creo que ninguno de nosotros ha sacado demonios. Ahora, lo que habría que ver bajo qué espíritu fue que ellos sacaban los supuestos demonios. Pero la cosa no es si sacaban demonios o no. El problema es que Cristo no los conoció, porque lo que ellos andaban buscando no era por la obra de Cristo, ni era para la obra de Cristo, era para su propia obra. Y venían y decían, Señor, ¿nosotros cuándo lo hicimos? Nosotros lo hicimos en tu nombre. Pero realmente Dios, que conoce sus corazones, y es lo que dice Juan, el capítulo 6, versículo 65, dice, ellos, mas Dios sabía quiénes los iban a obedecer. Hermano, el engaño es tan grande que puedes vivir años creyéndote y no serlo. Otro ejemplo que estuvo entre ellos, Demas. Dice que Demas, Pablo decía, Demas me abandonó, ¿qué? Amando este mundo. Y aquí volvemos de nuevo. Dice, Demas me abandonó, dice Pablo, amando este mundo. La palabra de Dios en Demas cayó entre los espinos. Prefirió la riqueza,
Fue tentado por lo que él se sentía seguro. ¿Qué? ¿Dejar esto por seguir al Señor? No, que va, no, yo no puedo vivir sin esto. Entonces, hermano, pasan estas cosas. Esta gente se creyeron salvos. Ellos piensan que son del Señor, pero no lo son. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor en Mateo 7? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, venimos de estudiar las buenas obras, pero antes venimos de estudiar el llamado, venimos a estudiar la perseverancia. Ya entre eso, hermanos, ya tenemos base material de estudio suficiente para autoestudiarnos y autoanalizarnos de ¿fue mi arrepentimiento genuino o fui llamado por una emoción, una necesidad que me hizo venir temporalmente a la iglesia? ¿Entendí mi pecado o realmente fue mi remordimiento lo que me hizo que le pidiera perdón a alguien que yo todavía no creo? ¿Estoy viniendo a la iglesia por el compromiso de aprender de Dios, de mi Salvador, o porque me siento bien, porque son hermanos que verdad que me caen bien, ellos me saludan, me ponen la palmadita en la espalda, mi hermano, ¿cómo tú estás? Podemos estar mucho tiempo engañados sin ser, creyéndonos creyentes, sin ser creyentes. Hay muchísimas personas, hermanos, que dicen que van al cielo porque no son asesinos, porque no son malas personas, no son como Hitler, pero eso no es suficiente. Esa esperanza perecerá, como dice Job. Su esperanza es como esa tela de araña que cuando realmente te vas a agarrar, se va a desprender. Cuando te vayas a agarrar de esas tablas de esa casa, se van a derrumbar. Ahora, los autores de la confesión de fe, viendo a grande escala los errores o la advertencia de ese error que podemos caer, de creernos seguros, vamos a entrar entonces en lo que es la verdadera esperanza. Y dice los autores de la confesión de fe, dice, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y lo aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden estar absolutamente seguros en esta vida de que están en el estado de gracia. Y voy a parar ahí. Hermano, nosotros como creyentes podemos vivir seguros de que vamos a ser salvos. Nosotros no dependemos de, bueno, yo estoy haciendo esto para tratar de ganarme el favor de Dios, pero bueno, el Señor sabrá si yo seré o no. No, mi hermano. Tú puedes estar seguro de que tú vas a ser salvo. Ahora, no por tus obras ficticias, no porque te lo has creído, no porque te has hecho un plan de autodisciplina de todas las mañanas. Yo soy salvo, yo soy salvo, yo soy salvo. No, yo soy salvo. Hermano, tú y yo somos salvos por la obra redentora que Dios, Hijo, hizo en la cruz del Calvario. Mis pecados y los tuyos fueron clavados en esa cruz y su sangre fue suficiente para calmar la ira de Dios, para satisfacer su ira y para reconciliarnos completamente con Dios. Dice su palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, puede ser que seas salvo. No serás salvo. Cuando Tomás negó la existencia de que Cristo había resucitado de nuevo, no, hasta que yo no lo vea, los huecos en sus manos y perforadas en sus costillas, yo creeré. 8 días después se le apareció Jesús. Y a mí me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros somos como ese Tomás. El Señor le dijo, Tomasito, mi amigo, ven para acá. ¿Cómo le dijo? Tomás, mira mis huecos, mira los huecos en mi mano y te he mandado a que no dudes, sino a que creas.
Hermano, cuando nosotros dudamos de Dios, nosotros estamos ofendiendo a Dios. Es una realidad. Dice en Juan, en Primera de Juan, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Es una ofensa de nosotros cuando nosotros dudamos si somos salvos o no. Es una ofensa tremenda al Espíritu Santo, a Dios Padre y a Dios Hijo cuando nosotros dudamos de que somos salvos. Ahora, ¿basado en qué? Basado en mi obediencia, en las veces que vengo a la iglesia o en las veces que yo persevero, porque el Señor me martilla mi conciencia por cada pecado y me lleva de rodillas, aunque venga llorando, pero pídele perdón a Dios. La diferencia es que nosotros, como dice el texto, si confesares con tu boca, no escondas tu pecado. Mi hermano, no escondas tu pecado, Dios lo sabe. Confiésale al Señor tu culpa. Dice, y créele en tu corazón. Créele. Dios no vino a juzgarnos, Dios vino a que el mundo fuera salvo por Él. Dios quiere que nosotros vivamos seguros. Dice, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay una serie ahora que están predicando en IBSJ, basado, dice, es una serie expositiva de ¿para qué vino Cristo? Y están predicando ellos varios versículos de cuando Dios dice, yo he venido para que tengan vida, yo soy el camino, yo he venido para que... Entonces cada predicación hace alusión a una de esas cosas. Hermano, cuando nosotros resumimos todos esos pasajes, lo que encontramos es que Cristo vino a hacernos bien. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. No huyamos de Él. No vengamos con ese engaño. No escuchemos a Satanás. Satanás no tiene poder contra nosotros. Nada más que el que Dios le permite temporalmente que tenga sobre nosotros. Pero Satanás no nos gobierna. Cuando nosotros vemos las palabras de los autores de la Confesión de Fe de 1689, vemos que ellos dicen, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y lo aman con sinceridad, esforzándose por andar en toda buena conciencia delante de Él, pueden estar absolutamente seguros en esta vida de que están en el estado de gracia. Cuando nosotros creemos verdaderamente, ¿qué estamos viendo ahí? Vemos el llamamiento eficaz, vemos la fe salvadora. Para creer tenemos que ser llamados. Para creer tenemos que tener una fe correcta. Dice, y le aman. Esas son buenas obras. Ven, ahí está conectados los frutos de un verdadero creyente. Tenemos que tener fe salvadora, dada de Dios para nosotros, para que nosotros ejecutemos en adoración a Él. Dice, y le amemos ese fruto de la buena obra. Para que andemos también en que esforzándonos por andar con toda buena conciencia, perseverancia de los santos. Es un esfuerzo, pero es un esfuerzo del cual tú estás siendo guiado, porque es el Espíritu Santo, es la simiente de Dios morando en cada uno de nosotros, que hace que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Entonces, vamos a buscar Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Y aquí vamos a estar ubicándonos. En Primera de Juan vamos a estar buscando después en el capítulo 3, versículo 14, y vamos a estar leyendo paulatinamente varios. ¿Quién lo tiene? Primera de Juan capítulo 2. Yo leo el primero. ¿Sí? Del 3 al 4. Ve leyendo el 3, capítulo 2, versículo 3, después te vas para el capítulo 3. Ok. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que le conocemos. En que venimos a la iglesia todos los domingos,
en que ponemos los televisores, en que hacemos el cafecito, en que nos ocupamos de los niños, no, en que guardamos sus mandamientos. Mi hermano, si tú no amas la palabra de Dios, si tú no sacas tiempo para pasar tiempo con Dios, chequea nuevamente en la pizarra de tu auto que debes tener una alarma encendida. Esa es una marca distintiva del creyente. Amar a Dios, amar su palabra. Lee capítulo 3, versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mira cómo esta gente sabía que eran salvos. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hermanos, ¿podemos tener seguridad de la salvación? ¿En que qué? En que amamos a nuestros hermanos. Versículo 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Obra de fe. Versículo 19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Hay maneras, hermanos, de nosotros saber que somos creyentes. Sí la hay. Nosotros no estamos viviendo, sí, yo sé que tengo que arrepentirme de mis pecados, tengo que depositar mi fe y bueno, que el Señor, vamos a ver si el Señor decide salvarme. No, mi hermano, estás dudando. La duda es parte de ese autoengaño. La duda es parte que te estás dejando arrastrar por la duda que pone Satanás en nosotros. No, yo he confesado mi pecado. Hermano, ¿cuántas veces a nosotros no nos vienen de nuevo los pecados que ya nos arrepentimos? Pero el mismo Satanás nos dice, ¿tú crees que tú haciendo esto el Señor te va a perdonar? ¿Tú crees que tú haciendo las cosas que tú estás mirando, las cosas que tú estás hablando, el Señor te va a perdonar? Sí, mi hermano, el Señor te perdonó. Dios clavó esa culpa, la clavó en la cruz de Calvario. Nosotros somos ahora real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios pagó por nosotros. En la tarima de los esclavos, Dios pagó por cada uno de nosotros. Y no con monedas corruptibles, no con propiedades destructibles, con su sangre eterna y santa, Dios cubrió todos nuestros pecados. Nosotros podemos, sinceramente, vivir en plena seguridad, en plena certidumbre de fe, dice Pablo. Nosotros sí podemos creer que somos salvos, porque hemos depositado nuestra fe y nuestras culpas han sido pagadas por Cristo en la cruz. Dice el versículo 21. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Si nuestro corazón no nos condena. O sea, no es que vengamos a la memoria culpas pasadas. No, ya nosotros, aún nuestros pecados, aún cuando nosotros pecamos, mi hermano, ya nosotros estamos perdonados. Ahora, es una práctica del creyente que venga en ¿qué? En arrepentimiento. Es una práctica del creyente buscar la restauración en Dios. Es una práctica. Versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en él, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fíjense el paralelismo o la similitud que hay entre seguridad y guardar sus mandamientos. Sabemos que estamos en Él si guardamos los mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Hermano, ¿qué tanto estás pasando? ¿Qué tanto tiempo estás pasando meditando la palabra de Dios?
es la palabra de Dios la meta final del día. Es la palabra de Dios el inicio de tu día. Es la palabra de Dios el mejor momento que estás buscando para pasar tiempo con Dios. Y me gustó mucho las palabras de Pastor Sujén Michelén, que él decía que él cambió la palabra de voy a hacer el devocional con voy a tener una cita, un encuentro personal con Dios. Dice, esas palabras cambió totalmente la perspectiva de ese momento de pasar tiempo con Dios. No es algo que tengo que imponérmelo porque Dios quiere que yo lo haga. No es algo que desesperadamente yo amo y voy a hacer todo lo posible porque esa cita se dé. Te cambia totalmente la percepción del momento que vas a pasar a solas con Dios. Tú no vas a pasar tu tiempo con un Dios soberbio, iracundo, que si no lees 15 versículos diarios, viene el tablazo en la espalda. Tú vas a pasar tiempo con tu Padre Celestial. Esa es la vista, hermano. Esa es la visión que cada uno de nosotros. Dios no nos quiere, Dios no se entretiene dándonos golpes. Dios no se entretiene mandándonos pruebas. Dios se alegra cuando nosotros pasamos tiempo con Él. Lo que más le dolió a Cristo en la cruz no fueron los clavos traspasando sus pies, no fueron los látigos descarnando su espalda. Fue que en un momento Él se sintió separado, alejado totalmente de Dios. Eso fue lo que más le dolió a Cristo. Que en un momento Él no dijo, Padre, Padre, ¿por qué tú permitiste los clavos en la cruz? Padre, ¿por qué tú permitiste estos latigazos en mi lomo? ¿Qué fue lo que dijo Él? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo tú crees que Dios se sienta cuando nosotros descuidamos el acercarnos a Dios? Nosotros somos seres privilegiados y no sabemos muchas veces el privilegio que tenemos. Nosotros no somos amigos del presidente de la mejor compañía de Microsoft. Nosotros no somos el mejor amigo del presidente de cualquier país. Nosotros somos amigos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del cielo y de la tierra. Ese es nuestro amigo. Hermano, ese es nuestro amigo. Por eso no debemos sentir duda. Si estamos en un momento de aflicción, ven a Cristo. Si estás en un momento que tu espíritu está tibio, ven a Cristo. Y mi amigo, si en esta sala tú no conoces a Cristo, ven a Cristo. Él es el único que promete vida eterna. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único que puede salvarte de la mayor calamidad que tiene el ser humano, que es su pecado. Él es el único. Los autores de la Confesión de Fe así lo describen, dice, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y lo aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden estar absolutamente seguros en que en esta vida de que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, esperanza que nunca los avergonzará. Vamos a terminar con Romanos capítulo 5, versículos 2 y el versículo 5. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes en Cristo. Y la esperanza no avergüenza. Versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo lo ha dado Dios. Dios nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su amor
nos ha dado esperanza, nos ha dado perdón, nos ha dado vida eterna, nos ha dado seguridad. No dudemos, hermano. Bueno, de esta manera vamos a terminar, son las 1:47. Vamos a terminar en oración, mi hermano. Señor, te damos gracias, oh Padre, porque podemos vivir en total seguridad, Señor, que nuestros pecados han sido perdonados. Señor, que tú moriste por darnos la seguridad, no un perdón futuro. Ya nosotros fuimos rescatados, oh Padre. Simplemente que ahora es que tenemos en nuestras manos el título de libertad total que tú compraste en la cruz del Calvario, pero que tú habías planificado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Oh Padre, gracias, porque fuimos alcanzados por tu palabra, por el poder de tu salvación, Señor, por tu obra perfecta, Señor. Oh, gracias, Señor. Te pedimos también por aquellos que aún su fe, Dios mío, no está anclada en Cristo. Te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos y puedan ser atraídos con lazos de amor, como lo hiciste con nosotros, Señor. Oh Padre, todo te lo pedimos y te damos gracias por el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos